Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 29 de noviembre de 2017. Esta es la cuarta parte del Salmo 149, los beneficios de la alabanza. Es la última parte, de hecho. En la Biblia dice como título, exhortación a Israel para que alabe a Jehová. Aleluya. Hemos aprendido cuatro cosas con este salmo. La alabanza es una experiencia de renovación de vida. La alabanza es una experiencia que estimula nuestro estado de ánimo. La alabanza es una experiencia integral. La alabanza es una experiencia de realización. Y este hermoso salmo de alabanza nos presenta uno más de los beneficios de vivir alabando a Dios y nos dice que la alabanza es una experiencia revolucionaria. No solo nos revoluciona a nosotros, sino que nos usa como agentes de cambio, como revolucionarios en este mundo. El final del salmo nos dice algo muy serio. Cuando alabamos a Dios, cosas pasan en la tierra y en el cielo. Ya nos dijo el salmista que Dios tiene contentamiento cuando su pueblo le alaba. Eso pasa en el cielo. Y ya hemos enlistado los beneficios que nos imparte a nosotros, que somos sus seguidores y somos justamente los que le alabamos. Y eso pasa en la tierra. Sin embargo, en estos versos finales nos habla de la influencia significativa de un pueblo que alaba. Y la influencia significativa me refiero en la sociedad en que vivimos. Leamos el pasaje y hagamos la paráfrasis correspondiente. Versículo 6. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos. Paráfrasis. Proclamen la soberanía de Dios con palabra que todo mundo pueda escuchar, y háganlo con justicia y desafíos propios de la fe. Versículo 7. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Paráfrasis. Para que la justicia de Dios se ejerza dando su merecido a los poderosos que se le oponen, y para que los malos experimenten las consecuencias de sus acciones. Versículo 8. Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Paráfrasis. Y para que los gobernantes y gente poderosa del mundo sean desafiados y presionados a hacer la voluntad de Dios, y para que los líderes sean puestos bajo los designios y el juicio de Dios. Versículo 9 y final. Para ejecutar en ellos juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Paráfrasis. Para que lo que Dios ha declarado sea hecho, que sus leyes se cumplan puntualmente. Cuando así sea, sus seguidores tendrán victoria. Alabemos a Dios integralmente. Aleluya. Hasta aquí la paráfrasis. Y como pueden ver ustedes, como pueden escuchar, se trata de un final del Salmo complicado. Debemos poner algo de atención y profundizar un poco para entender qué significa esto, porque habla de espada, de venganza y de poner cadenas y grilletes a los gobernantes. ¿De qué habla? La verdad es que este salmo termina de una manera muy, pero muy interesante. Siendo un salmo de alabanza, nos presenta una idea final. Uno de los beneficios de la alabanza es una experiencia revolucionaria. Aunque ya hicimos incluso una paráfrasis para explicarlo, les propongo que repasemos de nuevo el pasaje para entender cómo funciona esta experiencia revolucionaria. Número 1. El asunto se inicia con una exhortación a alabar a Dios. Dice, exalten a Dios con sus gargantas. Esta es la típica exhortación del mismo salmo y de otros. De hecho, la palabra aleluya es la palabra que significa alaba a Dios y bueno, el salmo dice varias veces la palabra aleluya. En ocasiones se traduce, en ocasiones se traduce con otra palabra como exhortación a exaltar a Dios, a alabar a Dios, pero es el típico... es la típica exhortación de los salmos para nosotros. Número 2. Después nos dice cómo debemos alabar. Y este salmo dice, y espadas de dos filos en sus manos. Evidentemente no se trata de una referencia a la violencia física, sino de alguna instrucción espiritual. Y bueno, les quiero leer un pasaje de la Escritura que nos puede ayudar a interpretar mejor esta parte. En Efesios 6:16 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tal vez de eso habla el Salmo, de tomar espada de dos filos, y tal vez se refiere a la palabra de Dios, tal vez se refiere a la profecía, el juicio de Dios que los cristianos, los creyentes en Dios de aquella época predicaban. En tercer lugar, luego nos dice el Salmo cuál es la intención de las espadas. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. ¿Cómo la ve con esta palabra? Es interesante, ¿no? Bueno, también quiero leerles un pasaje del Nuevo Testamento, Hebreos 4:12, que tal vez nos da alguna luz sobre lo que esto puede significar. Dice así el autor o la autora de la carta a los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos una pista, ¿no? Al leer esta palabra, donde se habla de la palabra de Dios como espada de dos filos, que es eficaz y que descubre cosas. Me parece que podemos decir lo siguiente: seguramente significa esta parte del Salmo que la alabanza es también una acción profética, es decir, es un acto de condenación del pecado y un llamado a las personas al arrepentimiento y a buscar a Dios. En cuarto lugar, finalmente culmina con una declaración de victoria. Gloria será esto para todos sus santos. Es decir, que la victoria final del Señor es también la victoria final de los creyentes en Él, porque se atrevieron a creer lo que otros condenaron. Juan dijo esto, explicó esta enseñanza o esta idea de que la victoria de Dios es victoria del cristiano, diciendo lo siguiente. Juan el apóstol en el Nuevo Testamento dijo así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto está en Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Y ahora sí, número 5, la culminación es una exhortación a la alabanza. Solo termina diciendo aleluya. Con esa palabra inició el Salmo y con esa palabra termina. Ahora permítanme aterrizar la enseñanza de esta parte del Salmo con 7 declaraciones. ¿De qué habla? Esto de la venganza y las cadenas y los grillos y la espada de dos filos, ¿de qué habla? Yo creo que podemos interpretarlo así. Haré un esfuerzo por ser claro y compartir con usted la enseñanza, que me parece de lo más importante. Primera enseñanza o primera declaración para entender el Salmo. Aunque Dios debería ser alabado por todo ser humano, tristemente tenemos que decir que no es así. De modo que cuando usted y yo lo hacemos, cuando usted y yo le alabamos a Dios, estamos haciendo algo nuevo, diferente, revolucionario. Y como una prueba de ello, vemos lo que dijo Pablo citando un texto del Antiguo Testamento. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto está en Romanos 3, 10 al 12, pero es una cita del Antiguo Testamento. Así es que sí, cuando usted y yo alabamos a Dios, vamos en contra de esto que dice, no hay nadie, pero resulta que usted y yo sí somos de esos, porque el Señor nos ha llamado, nos ha transformado y hemos aceptado su desafío. En segundo lugar, cuando alabamos a Dios, declaramos su palabra, y su palabra trae esperanza para los que le alaban, pero también trae advertencia para quienes lo rechazan. Así que nuestra alabanza resulta juicio para todos. Resulta una revolución espiritual que confronta, desafía y advierte. En tercer lugar, la acción de alabar a Dios es, además de un privilegio de los creyentes, un testimonio para los no creyentes. Como si Dios les dijera a los inconversos, vean lo felices y bendecidos que son los que me siguen. Así que también es una invitación a ser parte de esta revolución. Cuarto, la alabanza es una proclama del carácter de Dios y por lo tanto resulta, como dice el Salmo, una cadena que obliga a todo ser humano a tomar una decisión al respecto. No hay nada más revolucionario que la fe cristiana y la invitación que por medio de la alabanza el pueblo de Dios presenta a todo el mundo. Es que cuando usted y yo alabamos a Dios, amarramos a otros y les obligamos a tomar una decisión, lo aceptas o lo rechazas, punto. 5. La alabanza del pueblo de Dios confronta cualquier otra ideología y le desafía a considerar con sinceridad la fe verdadera. Por ejemplo, cuando los cristianos perseguidos por el Imperio Romano morían en el circo alabando a Dios, condenaban a sus perseguidores, o como dice el Salmo, ataban con grillos y cadenas de hierro a los reyes y nobles de aquella época, en tanto que no podrían ellos argumentar ignorancia ante Dios. No podrían decir, Señor, es que no sabíamos. No podían decir eso porque la alabanza y el testimonio de los creyentes le reveló la verdad que ellos voluntariamente rechazaron. 6. La alabanza es, sobre todo, la celebración de victoria de una fe discriminada y perseguida. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si a nuestro fundador lo crucificaron, debemos esperar ataques también para nosotros, pero cuando alabamos, mientras sufrimos, condenamos a quienes nos persiguen. Y 7. La alabanza es un llamado y una oportunidad para que otros se incluyan. Aleluya es una exhortación a alabar a Dios. Es como alguien diciendo, ven, alaba a Dios. Si no lo estás haciendo, acepta la invitación y únete. Y si lo haces, hazlo con más ganas, porque cuando lo hacemos, causamos una revolución en el mundo. Alabemos a Dios y seamos parte de la revolución espiritual más profunda y seria de la historia. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme el día de mañana. Aleluya. Hasta pronto.